moras en las alturas y en todo lugar. Estamos, Señor, muy agradecidos contigo por habernos permitido la vida hasta este momento. Y también, Dios Padre, siempre agradecidos por ser parte de tu pueblo, un pueblo grande, un pueblo de millares, como lo dice tu palabra. Y hoy están unos de tus hijos aquí reunidos, Señor, para poder indagar más y más, Señor, de tu palabra y poder dar a conocer también el evangelio que tú has dejado, el evangelio, Señor, de salvación, que puede llegar a aquellas personas que no les ha resplandecido la luz. Pero suplicamos, Señor, que seas tú quien puedas dar el crecimiento necesario, Señor, en la vida de cada uno de los que así escuchan y escucharán, Señor, el mensaje de nuestro hermano Sergio que trae preparado el día de hoy. Suplicamos por nuestro hermano que seas tú quien puedas ayudarle a recordar siempre lo que ha estudiado y dar palabras, Señor, fáciles y entendibles para que lleguen, Señor, al corazón de cada uno de los oyentes y que tu palabra, Señor, pueda entrar hasta lo más profundo y poder convertir, Señor, hasta aquel corazón más perverso que pueda haber en la tierra. Le suplicamos, Señor, también por todos los hermanos que así predican tu palabra también. Ayúdale, Señor, cada día también a poder tener ese deseo y ese ánimo, Señor, de poder seguir haciendo, porque sabemos, Señor, que es un trabajo, una obra bien vista delante de tu presencia. Pues le suplicamos que nos llenes de poder para poder hacerlo, nos llenes también de valor, de sabiduría, de palabras también para poder hablar a aquellas personas. Suplicamos también por todas las localidades de nuestros hermanos que están aquí presentes. Suplicamos que seas tú quien puedas ayudar siempre a poder mantener, Señor, esa unidad en tu palabra, unidad, Señor, en todos los sentidos. Y también, Dios Padre, por las enfermedades que puedan haber también y que tienen algunos de mis hermanos también. Ayúdale, Señor, cada día con paciencia, con fortaleza, con firmeza, para poder siempre seguir este camino, sabiendo, Señor, que al final hay un galardón, Señor, que tú tienes preparado para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Así, Dios Padre, suplicamos pues por esta reunión y suplicamos, Señor, por tu palabra y que se haga tu voluntad y no la nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a nuestra hermana Adoración que está con nosotros también. Estoy admitiendo aquí a otra persona, otro hermano en Cristo. Y hermano Sergio, puedes dar inicio al estudio de esta noche. Muy bien, muchas gracias, hermano. Estoy muy contento, me siento muy bendecido por la invitación que ustedes me hacen para compartir el Evangelio esta noche. He estado preparando una lección que tiene que ver acerca de la iglesia ya en el primer siglo. Y hay varios antecedentes que me gustaría destacar acerca de lo que vamos a ver. El inicio tan eh, eh, importante que la iglesia ha tenido allá, que está registrado en Hechos capítulo 2. Lo primero que allí se nos hace saber en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y leyendo el versículo 41, estaría allí yo revisando del verso 41 en adelante, quizás hasta el 47. Pero para comenzar en el versículo 41, diría yo que allí se lee que 3,000 personas habían sido añadidos a la iglesia y ellos habían sido bautizados después de haber escuchado el sermón de Pedro, que había hablado acerca de la necesidad que estos judíos tenían acerca del perdón de sus pecados. Cuando ellos escuchan entonces esta declaración que se hace con respecto a la necesidad de este perdón, ellos entonces habían creído y se han bautizados y así han comenzado una relación con Cristo. Han iniciado entonces una relación con el Creador. Y después de esto tenemos que eventualmente caminar con Dios.
Cuando uno es miembro de la iglesia, el comienzo está allí, no es el fin, sino que son unos niños en Cristo y la Biblia destaca estas acciones. Por ejemplo, leo el versículo 41 al 47 del libro de los Hechos en el capítulo 2. Dice, voy a leer 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a las oraciones. Verso 43 dice que sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Cada día, continuamente, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. Muy bien, fíjate que al estudiar estos versículos, nosotros vamos a ver un cuadro de una iglesia excepcional, una iglesia modelo. Digo esto porque es una congregación que está compuesta de cristianos que recién están entonces recibiendo la palabra de Dios y lo están haciendo de un fervor que es encomiable, de una sensación, un pensamiento que se está desarrollando en ellos, una actitud de estos hermanos que indudablemente he llegado a pensar en esto como una iglesia modelo. Ahora, cuando pensamos en esto, indudablemente algunas características que allí se describen, que son mencionadas y que deben ser rescatadas. Por ejemplo, se dice que es una congregación que está continuamente aprendiendo, según el versículo número 42, 41, 42. Una congregación que está aprendiendo, una congregación que está conviviendo, dice que tenían comunión unos con otros. Dice que es una congregación que está dedicando a la oración, versículo 42. Entonces vemos a una iglesia que se caracteriza como una actividad que ha envuelto entonces varias acciones que tiene como propósito alabar a nuestro Dios. Vemos una iglesia entonces aprendiendo, conviviendo, dice que tienen todas las cosas en común, una iglesia orando, una iglesia activa, una iglesia que ha comenzado entonces a una participación y algo que me da también lugar a poder destacar es pensar que una congregación que está creciendo, no solamente vamos a mencionar el número de los 3,000, dice que más adelante 5,000 se habían unido también a este grupo. Entonces, encontramos que esta iglesia modelo es una iglesia que está adorando a nuestro Dios. Lo dice en el versículo número 42, que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Entonces es una iglesia que la Biblia de la Reina Valera está diciendo que ellos perseveraban continuamente en estas acciones, no solamente en señalar una acción. Cada acción que se menciona en el versículo 42 se dice que ellos estaban perseverando. Ellos estaban perseverando entonces en la adoración. Y fíjate que hay algo interesante que señala el versículo 41 con el versículo 42 y es una letra que está haciendo unión a lo que el escritor nos viene señalando. Por ejemplo, en el verso 41 se dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y se dedicaban, es decir, todo este grupo de personas, la palabra ahí está conectando ambas ideas. La idea que me está arrojando de que habían sido bautizados 3,000 personas y estos se dedicaban continuamente. Entonces, hay algo interesante que podemos señalar, es decir, tan pronto como estas personas se habían bautizado, estos 3,000
que ya reconocemos en el versículo número 21, inmediatamente han empezado a funcionar como cristianos nuevos y como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra ahí, ellos han perseverado. Ellos están entonces, versículo 42, perseveraban primeramente en la doctrina apostólica, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Cada una de estas cosas entonces es esta iglesia que están haciendo, es esta iglesia que está ahora creciendo y está entonces, es interesante señalar esto, que cuando la iglesia nace, no se ha entregado un patrón, no se ha entregado un patrón o un manual que ellos les pudiesen señalar lo que a continuación ellos debían realizar. Lo que bien encontramos es que Dios permitió inicialmente que los apóstoles entonces pudieran ser estos instrumentos personales que pudieran entonces edificar a los miembros de la iglesia para que ellos crecieran, para que ellos se pudieran fortalecer. Entonces, la iglesia está comenzando y está comenzando de una forma fuerte, activa, de una manera entonces que debe ser señalada. Jesús entonces les había encargado a los apóstoles y el encargo de ellos era que después de que la gente fuere bautizada, estas personas entonces tenían que enseñar y tenían que enseñarles a observar, a practicar lo que Jesús les estaba enseñando. Según Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice que ellos entonces Jesús les estaba enseñando lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Ellos habían sido bautizados, ellos habían sido añadidos a la iglesia, pero ellos entonces estaban enseñando a la gente a obedecer el patrón bíblico. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Y allí viene entonces, ¿por qué ellos empezaron a perseverar en estas acciones? Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estos cristianos estaban felices de poder practicar este tipo de acciones que era entonces la doctrina apostólica. Estos nuevos cristianos estaban disfrutando de una vida nueva y la estaban disfrutando porque era una nueva vida en Cristo. Ahora, varias cosas podemos desprender de esto. Estos nuevos cristianos estaban ansiosos de aprender. Es lindo cuando uno encuentra personas que tienen entonces la idea, la necesidad de poder aprender el patrón bíblico, lo que Dios enseña. Y estos hombres que se han bautizado acá en el capítulo 2, versículo 31, eran personas que estaban deseosas de aprender. Dice que ellos se dedicaban continuamente al aprendizaje, a la enseñanza de los apóstoles. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces, perseveraban es la palabra que siempre me gusta rescatar esta palabra porque habla entonces de la continuidad, de lo que es en forma continua acerca de esta práctica que aquí se nos está señalando. Entonces, estos cristianos estaban ansiosos por aprender, estaban ansiosos de aprender su nueva vida en Cristo. Y los apóstoles entonces estaban comunicando de esta vida nueva que ellos entonces ahora estaban desarrollando al alero de haber creído, de haberse arrepentido y de haber entonces sido bautizado. Ellos están disfrutando esta nueva vida que han encontrado en Cristo. Entonces, ellos están perseverando y lo están haciendo porque ellos están escuchando a los voceros que Dios tenía para que ellos fueran instruidos en el consejo de Dios. Hablamos de los apóstoles. Entonces, hoy tenemos la misma enseñanza disponible para nosotros en el libro del Nuevo Testamento. Basta que nosotros tengamos entonces el deseo, la necesidad de poder también ser instruidos de parte de Dios y que podamos continuamente ser dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios.
Este gozo que se produjo en el principio por haber conocido a Dios y que se desarrolló por el hecho de adorar a Dios, por el hecho de orar a Dios, por el hecho de perseverar en la doctrina apostólica, quiero decir también que es el mismo gozo que cada uno de nosotros hoy día pudiese experimentar al tener esta relación con Dios, al tener esta relación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, podemos producir, podemos desarrollar esta misma felicidad, este mismo empuje, este mismo deseo que los cristianos están teniendo en el primer siglo. Alguien dijo, es un boom, es algo que despertó, no paró, siguió y siguió. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado la verdadera felicidad al llegar a ser cristianos. Habían encontrado una vida nueva que estaba relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra perseverar, entonces es algo que se va a aplicar a lo que ellos están haciendo. Según el verso 42, estos nuevos cristianos estaban perseverando y estaban perseverando, dice, en la comunión. Es interesante también cuando la iglesia puede participar de este tipo de actividades, porque esta comunión se traduce entonces en mantener cosas en común, es la palabra koinonía. Entonces se traduce el significado tener algo en común. O también en alguna oportunidad se traduce como compartir. Y esto es lo que los cristianos están haciendo. Esta nueva comunidad, estas nuevas personas que están conociendo el Evangelio, están compartiendo, están adorando a Dios juntos, están orando a Dios juntos, están teniendo una participación diaria, diaria. La palabra que se puede aplicar también que cuando hablamos acerca de compartir de las cosas que tienen en común estos primeros cristianos, nosotros podemos decir tenían una fe en común y eso entonces tenían un Dios que era en común, tenían el Espíritu Santo en común y tenían el gozo de haber percibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos perseveraban en estas acciones. Ellos tenían entonces, estos cristianos perseveraban en esta comunión. Ahora, si nosotros avanzamos en lo que la Biblia nos está diciendo, dice que ellos participaban también con alegría a través del partimiento del pan. Ahora, hablamos del partimiento del pan y según lo que se nos enseña en el contexto, básicamente en el versículo 42, se está refiriendo entonces a la cena del Señor. En la cena del Señor que ellos están viniendo entonces a participar cada semana, según el texto de Hechos capítulo 20, versículo 7. Ellos están participando de la mesa del Señor, del partimiento del pan, del jugo de la vid y de las ofrendas, y lo están haciendo cada semana. Cada semana ellos se están reuniendo para llevar a cabo entonces esto que mantenían en común. Entonces, perseveraban en los partimientos del pan, perseveraban en las oraciones y todo esto comenzó con una atmósfera de oración. La oración era la atmósfera que rodeaba el círculo de las actividades que estos primeros cristianos desarrollaban. Era la atmósfera de inicio y era la atmósfera de finalización. La oración era entonces aquello que podían hacer frente al reto que cada día les presentaba la vida. No fue fácil. Ustedes saben, la persecución estuvo allí siempre presente, pero aquello que les permitió sobreponerse a estas dificultades es que ellos perseveraban cada día en la oración. Y eso entonces los colocaba en una disposición diferente. Los cristianos pudieron hacer frente a todos los retos que representa el día a día, porque cada día ellos se encontraban con el Señor en oración. La oración era entonces el vínculo que tenían para comunicar sus acciones para con Dios. Algo más que podemos ver en el versículo 42 es el tema de la adoración. Dice que cuando estas personas fueron bautizadas, según el verso 42, perseveraban en la adoración a Dios. Y aquí hay una lección bien interesante para nosotros.
La adoración debe ser el centro de nuestro compromiso con el Señor. La adoración es aquello que nos mantiene ligados, conectados con el Señor. La adoración viene a ser el centro entonces de nuestro propio crecimiento espiritual. Crecemos espiritualmente cuando compartimos, cuando tenemos entonces en mente la idea de poder adorar a Dios juntos. Los cristianos que adoran es aquel que tiene ventajas para permanecer fiel a Dios. El cristiano que no adora a Dios o que el cristiano que casualmente adora a Dios estará en desventaja frente a aquel entonces que tiene una adoración permanente y constante hacia nuestro Dios. Podemos notar también que no es solamente una adoración colectiva, es una oración individual, es una acción individual que cada uno de los miembros de la iglesia desarrollaban. Los hermanos, las hermanas estaban juntos y no hay nada quizás más importante que acercarnos unos a otros para adorar a nuestro Dios. Otra de las características que me gustaría señalar cuando yo hablo de una iglesia modelo es que dentro de esta iglesia modelo está la reverencia que los cristianos habían desarrollado hacia el Creador. Después de esta breve declaración que se nos hace, que 3,000 personas habían obedecido a Dios en el día de Pentecostés, se nos dice que Lucas nos hace saber que la sencilla vida que estos cristianos llevaban. El verso 43 me dice que sobrevino temor a toda persona, muchos milagros, muchos prodigios, señales eran hechos por los apóstoles. Ahora, algo interesante que más tarde podemos ver es que los apóstoles estaban haciendo milagros que por la mano de ellos, ahora ellos pudieron mostrar entonces momentos de regocijo para estos hermanos. Y allí encontramos una palabra interesante. Y la palabra que me gustaría señalar es la palabra, dice el verso 43, sobrevino temor. Ahora, estamos hablando de algo que se observa como una asociación del versículo con la reverencia a nuestro Dios. La iglesia era reverente a Dios, la iglesia tenía respeto a Dios, la iglesia estaba en un área diferente que hace un tiempo atrás. Fíjate que esta gente viene de diferentes culturas, esta gente viene de diferentes acciones, pero cuando se encuentra en Cristo, los ha unido un compromiso de adoración, un compromiso de acción de oración, un compromiso de compartir aquellas cosas que eran lo básico que ellos tenían para sus vidas. Entonces, verso 44 y 45 nos dicen que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Entonces, aquí se nos enseña de una iglesia generosa. O sea, varios aspectos que pudiésemos señalar acerca por qué esta iglesia gozaba de un ambiente tan interesante dentro de ellos. Compartían las cosas, oraban juntos, adoraban juntos, y ahora se nos informa que es una iglesia generosa. Nunca antes ellos habían visto algo así. Nunca antes se había producido algo de esa naturaleza. La mayoría de aquellos que se encontraron, pues habían personas extrañas. Poco tiempo antes, cada uno de ellos era una persona extraña. Pero ahora el amor de Dios los ha unido, han formado lo que es el cuerpo de Cristo y ellos están teniendo entonces una preocupación por cada uno. Y entonces, de esta manera, y que en forma muy espontánea, porque no fue algo que se les fue requerido, sino que espontáneamente y voluntariamente ellos compartieron las pocas cosas que poseían.
Y dice que ellos entonces vendían sus propiedades, la ponían a los pies de los apóstoles y no habían necesitados dentro de ellos. Entonces, esto es algo bien interesante. A pesar de todo esto, ellos comenzaron inmediatamente a preocuparse unos por otros. La benevolencia empezó entonces dando atención, dando especial atención a aquellos más necesitados, aquellos que tenían más entonces carencias, y esto entonces lo hacían de una forma voluntaria. Se nos dice que esta actividad había comenzado allí a tener, qué sé yo, un desarrollo, que más tarde se habían producido ciertas acciones que aparentemente se dejó de llevar a cabo. Pero el versículo 44 y el versículo 45 son versículos que realmente llegan a emocionar. Y a emocionar porque el desafío que allí se presenta es un desafío interesante para nosotros también. Sin embargo, desafortunadamente, algunos habían hecho un mal uso de esta acción. En alguna medida, algunos habían llamado a esto como un ejemplo de cristianismo social, que no tiene nada que ver con eso. No es un evangelismo social, no hay nada de que se le pueda atribuir a esto. Es una acción frente a la necesidad que debe ser cubierta, y la iglesia entonces tomó esto como una iniciativa propia. Ellos entonces en forma generosa, y Lucas no está diciendo que la iglesia inmediatamente hacerse cristiano, ellos vendían lo que tenían. No, no era una obligación vender lo que tuvieran para ser cristiano. Dice que ellos lo colocaban en un fondo común. Y si solamente miramos las palabras que tenían todas las cosas en común, podemos pensar eso. Pero no es eso lo que se está queriendo decir en el texto. Cuando miramos nosotros el versículo 45, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Luego dice en el versículo 46, todos los días los miembros de la iglesia partían el pan en las casas. Entonces, no era una obligación vender su casa para ser cristiano. Lo hacían, sin embargo, para colocar, si no, ¿en qué caso hubiesen hecho reuniones? No era esa la obligación. Lucas no está diciendo tal cosa. Cuando miramos el versículo 44 nuevamente, tener las cosas en común, para mí no significa que ellos vendían todo lo que ellos poseían y que mancomunaran todos los recursos. Para mí significa que la frase está describiendo una actitud básica frente a los primeros cristianos. Y la actitud básica de estos primeros cristianos es que ellos entienden que nada de lo que ellos poseen era realmente de ellos, sino que todo pertenecía a Dios. Y frente a eso no tenían reparo en ser generosos para socorrer entonces a los necesitados que habían en medio de su grupo. Ellos habían entendido entonces esta declaración, que nada es nuestro, sino que solamente nosotros somos administradores de las posesiones que Dios nos entrega. Y frente a eso entonces tenemos la bendición de poder compartir con el que padece necesidad. Una aplicación que pudiese ser interesante está allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, que dice que si alguno ve a un hermano tener necesidad y cierra su corazón frente a él, pues entonces déjame leer el texto, no quiero errar en lo que estoy diciendo, porque el texto está en Primera de Juan, capítulo 1, y leyendo el versículo 7, dice, ese era el texto, sí, Primera de Juan, el capítulo 3 y en el verso 17. 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso es para mí lo rescatable
de esta situación que se está produciendo en la iglesia del primer siglo. Hermanos que están siendo sensibles a la necesidad de otros y ellos entonces han sido generosos en poder desprenderse de aquello que solamente son los administradores de los bienes que Dios les ha dado en posesión. Versículo 46 dice, día tras día continuaban unánime en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día el número de los que habían de ser salvos. Fíjate que este versículo 46 y 47 para mí no hace otra cosa que enmarcar el bosquejo de la iglesia primitiva. Desde que era joven, hace ya largo tiempo, he oído a hermanos decir, por ejemplo, ¿tiene uno que asistir todos los miércoles para ser salvo? ¿Tiene uno que asistir? He escuchado a los hermanos diciendo cuando uno le hace la invitación que no dejen de asistir a los servicios de adoración. Los hermanos preguntan, ¿es necesario asistir todos los domingos a los servicios de adoración? Hermanos, si nosotros hubiésemos hecho esa pregunta a los hermanos del primer siglo, ¿qué nos hubieran dicho? Nos hubieran dicho que estos cristianos hubiesen calificado nuestra pregunta quizás como algo ridículo, quizás como algo absurdo, porque el texto me dice, lo que hemos leído, día a día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Entonces, fíjate que para ellos no era una necesidad o no era preocupante el hecho, tendremos que reunirnos, no tendremos que reunirnos, será necesario reunirnos tanto, era algo que nacía por el contacto que ya previamente se había producido. Compartían casa a casa las cosas que ellos tenían, compartían la comunión que esto significa, compartían en el templo día a día, compartían las oraciones, compartían la adoración. Es decir, ellos habían hecho una vida en común, una vida de cristianos en común. Entonces, preguntas así no caerían en la mente de un cristiano del primer siglo. El cristiano del primer siglo se sentía feliz al reunirse con sus hermanos, se sentía estimulado al reunirse con sus hermanos. Y esa debe ser nuestra característica hoy en día. Nos reunimos para estimularnos, nos reunimos entonces para animarnos, para elevarnos a un ambiente más y mejor con nuestra relación con Dios. Recuerda entonces que el versículo me dice, me señala, diariamente los cristianos se reunían, diariamente se reunían. Ellos se reunían diariamente en el templo y ellos se reunían diariamente para consagrarse a la doctrina apostólica, para consagrarse a las enseñanzas, para consagrarse a las oraciones y toda esta vida en común que se está llevando. De ahí entonces que se nos dice que ellos haciendo esta actividad, hermano, lograron desarrollar la propia felicidad. Mira lo que dice el verso 46. Día a día, continuamente, unánimemente en el templo, día a día. Es decir, ellos día a día estaban allí y no me equivoco al decir que el gozo inundaba sus corazones porque ellos estaban tan estrechamente ligados, que ellos estaban tan agradecidos de esta nueva vida que habían encontrado en Cristo. Yo no sé si a ti te da reparo asistir a los servicios, si te sientes a veces como, no sé, a veces nos sentimos como que ya es suficiente o a lo mejor es mucho, pero esto no debe ser así. El cristiano se inunda de gozo, el cristiano se llena de alegría cuando tiene la bendición de poder adorar a Dios juntos con la iglesia, con aquellos que también tienen nuestra misma esperanza, con aquellos que tienen nuestra misma devoción. Estos cristianos entonces
eh, la emoción de ser hijos de Dios les había inundado su corazón. Entonces quizás nosotros tengamos la necesidad, a veces pasa el tiempo y quizás tengamos la necesidad de orar como David lo hacía en el Salmo 51:12, que dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, hazme prender nuevamente el gozo que experimenté cuando fui hecho por primera vez hijo de Dios. ¿Recuerda usted cuando fue cristiano? La necesidad o el deseo que teníamos de hablar a otros así rápidamente, y donde íbamos queríamos comentar que habíamos sido transformados por la gracia de Dios. Entonces, Señor, vuélveme el gozo. Hazme revivir entonces la alegría de ser hijo de Dios. Devuélveme el entusiasmo de saber que hoy día mis pecados están perdonados y tengo una esperanza puesta allá en el cielo, y que quiero compartir con otros también para que vengan a este gozo, para que ellos no experimenten la desdicha de quedar fuera de la salvación. No nos debe sorprender que la palabra, fíjate lo que dice el verso 46, día a día continuaban unánime en el templo. Fíjate lo que dice la última la palabra del versículo 47. El Señor añadía cada día. Es decir, la gente se regocijaba cada día en el templo. El Señor añadía cada día. Entonces, había una situación, esto no es una frase de coincidencia. Se refiere entonces que los cristianos continuaban en esta práctica y así atraían a otros para que ellos también se sumaran a esta adoración diaria. Hermanos, hubiese sido maravilloso desde mi punto de vista que nosotros pudiésemos haber sido parte de esta iglesia que se describe en Hechos capítulo 2. Pero permítame decirle rápidamente que nosotros podemos ser parte también de esta iglesia. Si cada uno de nosotros fuera lo que debese ser: adorador de Dios, reverente a Dios, felices y aprendiendo, nosotros podemos ser aquellos cristianos del primer siglo que se regocijaron por el hecho de saber que sus pecados son perdonados y hoy día cuentan entonces con una esperanza ya en el cielo. Eso nos debiese dar gozo, eso nos debiese dar mucha satisfacción espiritual de saber entonces que tenemos una promesa de parte de nuestro Dios. Por último, quiero decirles, hermanos, que la Biblia es un espejo, y es un espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, nuestra propia realidad, nuestras propias situaciones donde debemos mejorar. La Biblia no es una lupa que nos permita andar observando a los demás para juzgar a los demás. La Biblia es el espejo donde yo tengo que verme para yo corregir, para yo ser mejor hijo de Dios, para yo tener entonces uh, una mejor y mayor relación con nuestro Dios. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas, ese tipo de cristiano que encaja con la iglesia del primer siglo, con la iglesia creciendo, con la iglesia adorando, con la iglesia feliz y feliz porque nos hemos formado una comunidad de hombres y mujeres que adoran a Dios bajo un mismo objetivo y bajo una misma esperanza. Hermano, gracias por la atención, gracias por haberme invitado. Eh, Espero que les haya ayudado para poder tener una visión más clara de los objetivos que la iglesia en este día debe tener. La iglesia no debe ser un lugar apático ni que esté perdiendo el entusiasmo, sino por el contrario. La iglesia debe ser un lugar de felicidad, de entusiasmo, que podamos contagiar a otros para que también vengan a este gozo del alma. Que Dios les bendiga, hermano, y muchas gracias. Hermano Waldo.
Hermano, muchas gracias. Sí, verdaderamente nos has ayudado mucho. Vamos a tener una oración y posteriormente los comentarios. Oremos, hermanos. Dios Padre que moras en los cielos, damos gracias por este momento que nos concedió de poder escuchar tu palabra por medio del siervo que escogió para esta noche. Bendice, Padre, a nuestro hermano Sergio Pino por su dedicación, por su amor, por su entrega, Padre. A pesar de su edad, muestra madurez espiritual y nos enseña, Padre, que debemos de ser una iglesia modelo para poder alcanzar la salvación que tú nos ofreces. Bendícenos, oh Dios, a todos en esta noche, a los que estamos reunidos, a los que están por Facebook. Gracias, oh Dios, por esta bendición y esperamos, oh Dios, que no sea la primera y última vez que nuestro hermano esté con nosotros apoyándonos en esta plataforma. Gracias, Padre, bendice a su familia, a los hermanos de su localidad, como también a cada hermano de nuestra localidad donde nos reunimos para que aprendamos estas verdades de las Escrituras. Por Jesucristo oramos, pedimos, conforme a su voluntad. Amén. Amén, Señor. Qué bueno, hermano. Dos palabras que el hermano hablaba en este tema y es perseveraban, perseveraban. Y esa palabra perseveraban es una palabra griega que significa proscartereo, proscartereo, y significa anhelar una cosa, significa perseverar constantemente, diligentemente o en un lugar, asistir de manera asiduamente a cumplir todos los ejercicios, adherirse, nosotros como cristianos, adherirnos como servidores de Dios, perseverar, estar listos, persistir, asistir, atender de manera constante. Esa palabra me llamó mucho la atención y por eso la, la estoy definiendo para ayudar un poco al conocimiento de la voluntad de Dios. La otra palabra es que el hermano hablaba de la palabra estimularnos, estimularnos. Esta palabra es parosusmos, así en el griego, parosusmo, con X, y significa incitación al bien. Incitación al bien, estimular. Y es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos estimulando, nos estamos provocando, nos estamos incitando a hacer el bien. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, en toda obra que agrada a Dios. Y esta obra, pues, es la que estamos haciendo esta noche. ¿Algún otro comentario? Gracias, hermano Sergio, por tu buena lección y espero que esto nos ayude a todos nosotros. Comentario, pueden, pueden levantar su mano y hacer los comentarios que puedan desear. Hermano, no sé cómo levantar la mano, ¿me permite? Muy bien, hermanita de adoración, Dios le bendiga. Puede. Gracias, hermano. También a ustedes, Dios les bendiga. Quería decirle al hermano Sergio que pese a que es una porción de la escritura que leemos y que conocemos,
Le agradezco sinceramente que la hizo tan vívida. Estuve atenta y en realidad eso hizo, me trasladó a aquel tiempo y lo viví porque el hermano lo explicó muy bien y en realidad que nos deja una gran enseñanza. Cada uno de nosotros tenemos nuestra membresía en un país, en una localidad, y bien que aquí nos estamos estimulando, pero qué bueno que lo tomemos como propio, dijo el hermano. ¿Cómo nos gustaría haber estado tal vez en aquel primer siglo, ¿verdad? Con los primeros cristianos, pero somos cristianos, es el mismo Dios, es la misma Amén. iglesia, entonces depende de nosotros que seamos esos miembros como aquellos en este tiempo y así poder estimular a nuestros hermanos en la actualidad. Amén. Muchísimas gracias, muy interesante, hasta como que me hizo viajar a aquel tiempo. Muchas gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano, igualmente a ti. Amén, hermana. Otro comentario, por favor. Hermano, solamente pues agradecer a hermano Sergio por el estudio el día de hoy. Estuvo muy interesante y esperando en Dios que vayamos captando algo también y quizás ir siendo anotaciones, que es muy necesario también para poder ahí sí volver a recordar para nosotros, ¿va? Y a enseñar para los que no lo saben y así también a poder también enseñarle a aquellas personas que no conocen de la iglesia del Nuevo Testamento, la que Cristo fundó. Entonces, pues agradecer a Dios, a nuestro hermano Sergio, por la enseñanza el día de hoy y que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Amén, hermano. Amén, hermano Kennedy, muchas gracias. Muy bien, mi hermana Teres o mi hermano Israel, su esposa, si tienen algo que comentar. Pues gracias por la invitación, hermano, y muy interesante, como dice la hermanita Adoración, nos transportó, muy interesante el estudio. Muchas gracias, hermano Sergio, y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, hermano. Muchas gracias, hermana Tere. Mi hermano Israel. Pues antes que todo, darle las gracias al hermano Oscar. Por este estudio que es muy interesante, por la razón de que apegadas a las escrituras, tal como en ese capítulo, nos lo habla muy claramente. Y de cómo se compartían en aquellos tiempos las cosas, ¿no? Las necesidades. Y ahorita en la actualidad, pues no se hace, ¿verdad? Pero de una manera u otra, pues a veces cuando leemos esas partes de la Biblia, nos quedamos a veces patinando, ¿no? Nos hacemos la pregunta, pues, a las veces, que los hermanos pues, compartían lo que tenían con los demás. Pero yo pienso que eran unos tiempos muy difíciles por la situación que tenían. Que los tiempos difíciles, pues todavía siguen siendo en la actualidad. Y nos sirve como reflexión para compartir el pan con los demás, el trabajo y ayudar al que realmente lo necesita. Hermano, muy buen tema, bien desglosado y esperamos no sea la última ocasión para seguir disfrutando de cómo nos invitan a seguir adelante a nosotros que no tenemos muchos años en esto, pero que es muy importante
aprender cada día de la experiencia de nuestros hermanos mayores. Te felicito y que tenga una excelente noche y saludos a la familia, saludos a todos los hermanos que se congregan allá en su localidad y por todos estamos conectados. Dios los bendiga, bendiciones, feliz noche. Igualmente, hermano Israel, Dios te bendiga. Hermanita Elizabeth. Sí, bueno, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado este tiempo en el cual nos edificamos, ¿verdad? Y la atesoramos en nuestro corazón, así como cuando María le hablaba el ángel y todas esas cosas no entendía y lo atesoraba, ¿no? Así cuando nosotros leemos la Biblia, la abrimos, ¿verdad? Y Dios habla directamente con nosotros. Cuando me llamó la atención eso cuando dice, y sobrevino temor a toda persona, y sucedían cosas en aquellos entonces, maravillas y señales. Ahora la gente pues dice, es que necesito ver para creer. Si vino Jesucristo, es pues para que le conociéramos en persona, cómo era Él, ¿verdad? Pero la gente, a pesar de que se le habla, tratamos de introducirlos un poquito a la Biblia, están con ese chip que teníamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Pero que la ayuda de Dios está con nosotros, pues es abrir las escrituras y con humildad recibir, porque dice sobrevivir temor. Y aquí en Proverbios pues dice que definitivamente que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si no somos humildes, ¿verdad? Como dijo, se puede vivir eso que se vivía, que se vivió, si el Señor lo está dando en nuestros corazones, es darlo ahora de todo corazón, genuinamente, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere, lo que está buscando es un corazón limpio. Sí, tenemos el chip del viejo hombre, del hombre natural, pero si no abrimos las escrituras, ¿cómo vamos a crecer? Decía y dice, y decimos, ¿verdad? No nomás terceros y segundos. Decimos, ¿por qué no abro las escrituras todos los días? Y le pido al Señor que me dé un corazón limpio, que me ayude a crecer espiritualmente para llevar este conocimiento a otras personas, cómo persuadirlas, cómo enseñarles, pues simplemente no hablando, sino con mis propios hechos, ¿verdad? Es importante, porque solamente de esa manera así lo hacían anteriormente, ¿no? Que sobrevino temor sobre estas personas. Así, si nosotros somos de esa manera, pues el Señor quiere que seamos, pero de acuerdo a su palabra, como dijo, que toda palabra, toda escritura es para corregir, para instruir, ¿verdad? Apliquémonos a nosotros mismos. Somos, como dijo el hermano, la Biblia, somos un espejo nosotros en la Biblia. Entonces, pues me gustó mucho ese punto que tocó el hermano. Estoy de acuerdo, gracias a Dios, y me lo aplico a mí misma y hacemos una invitación, ¿verdad? Con los que estamos y para los que vamos y los que seguimos en esta lucha constante. Gracias, mi hermano Sergio Pino, gracias por esta noche. Fue un exquisito, ¿cómo se llama? Alimento espiritual. Gracias, hermanos Valdo, y gracias a todos mis hermanos que están aquí presentes apoyándonos como siempre. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Dios les bendiga, hermanos, también a ustedes. Tenemos hermanos en la plataforma de Facebook. Nuestra hermana Jacqueline Reyes es mi esposa, la que está allí también. Nuestra hermana Diana Smith es miembro con nosotros también. Nuestra hermana María del Socorro Ortega también es miembro de la iglesia local donde me reúno. Nuestra María hermana auxiliadora también es miembro donde me reúno. Y mi hermano Miguel Álvarez y Marina Varillas es miembro de la iglesia en Sonsonate y es de allá del Salvador. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche a través del Facebook y a cada hermano que está con nosotros en esta noche. Luego de estos comentarios, voy a pedirle a nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Israel,
que ore para finalizar esta noche y podernos despedir, no de la presencia de Dios, sino de esta plataforma. Que Dios nos ayude a poder seguir animados a poder estar aquí cada noche de los miércoles con su favor y su misericordia. Oremos. Inclinemos nuestros rostros como referencia a nuestro Padre Celestial de esta noche. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde noche por este alimento espiritual que nos has concedido a cada uno de los que estamos presentes por medio de esta plataforma. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos dio a cada uno de escuchar en la palabra del hermano Sergio, esta palabra bendita, que es la armadura de usted, Señor. La armadura que debemos de tener todos los cristianos y no soltarla, es su palabra. Gracias, Padre, le damos por todo ello. Y asimismo también le pedimos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos en diferentes partes, que los medicamentos que usted nos brinda, Señor, que sean de utilidad para salir adelante y seguir caminando siempre cuando usted quiera tenernos en este mundo terrenal, Señor. Que lo único que le pedimos es salud, Señor. No le pedimos riqueza, Señor, solo el pan de cada día y salud, porque con la salud podemos trabajar y podemos generar esos alimentos que usted nos da todos los días, Señor. Agradecidos por la vida, agradecidos por el líquido que nos brinda en estos tiempos, en la lluvia, para todos los que sembramos. Y le pedimos por todos los ejidatarios, por los campesinos, por todos los hermanos migrantes que están ahorita pasándola en los Estados Unidos en algunas partes muy mal, debido a las políticas de los representantes de ese país, Señor. Me pregunto yo a mí mismo, Padre, ¿por qué una persona así, que no tiene sentimientos a sus semejantes, si él también es migrante? Sus padres, sus abuelos fueron migrantes. Pero en fin, usted le dará a cada quien de ellos lo que realmente se merece. Bendito Padre Celestial, le pido por la salud de mi hermano Waldo, que siga adelante, saludos para su familia y por todos los miembros de nuestra iglesia cristiana. En el bendito nombre siempre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, le damos las gracias. Usted bendito Padre Celestial, Rey de todo de la tierra, del cielo y de todo lo que existe en este mundo. Por siempre alabado su nombre, Padre Santo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Entonces, muchísimas gracias, mis amados hermanos. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros esta noche, esperando que puedas hacer una comparación con la iglesia del Nuevo Testamento que presentó nuestro hermano esta noche, con la iglesia en la cual pues tú te congregabas, que era la iglesia Pentecostés. Que puedas ver que ese día de Pentecostés pues fue el establecimiento de la iglesia, y como una iglesia pues del primer siglo era una iglesia muy ordenada, muy temerosa de Dios, muy reverente, y de esta manera pues poder alcanzar la salvación mediante la obediencia al evangelio. Nomás tienes que oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, tienes que creer. Juan 3:16, tienes que arrepentirse. Hechos 2:38, tienes que confesar. Dice Romanos 10:9 y 10, y tienes que bautizarse. Hechos 22:16.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, para que puedas alcanzar la salvación que Dios te ofrece. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Gracias por estar en esta plataforma. Gracias, mi hermano Sergio, por tu ayuda, por tu colaboración. Podemos abrir las cámaras para decirnos adiós, decirle adiós a todos Buenas aquellos noches, que nos están viendo por descanse. medio de Facebook. Descansen Adiós, todos hermanos. Dios los y Dios bendiga. les bendiga. Chao, chao, buenas hermanos. Dios noches. los bendiga. Gracias a Buenas ustedes, noches. Buenas hermano. noches. Dios les guarde. Buenas Chao, Que hermana noches, descansen. Tere, hermano. hermana Buenas Adoración. noches. Gracias, Buenas hermano noches. Sergio. Estamos en contacto. Chao, hermano. Que Dios te Bye, bye. bendiga. Dios Chao, te hermano. bendiga. Chao, hermano. Marcos. Adiós, buenas noches, Dios los bendiga. Chao, chao. Ah. Dios. Dios, Herma- amigo, bueno. Hermana Teres. Ajá, mande, hermano, sí, mande. Antes que usted se vaya, su Ujú. número de teléfono, hermana, ¿cuál es? ¿A usted le llega la invitación por medio de dónde? Me lo dio la hermana, ay, se me fue el nombre. Vente, es que mi número. Eli, Ya. la hermana Eli me envía la invitación. Por favor, envíeme su número. Me gustaría tenerlo. Ajá. ¿Qué área es? Estamos en Toluca, hermano. Toluca, México. Ajá. Ok, entonces es México. ¿El área cuál Sí. es? Creo que ¿Qué número? creo que es 502, ¿verdad? Entonces, sí. No Bueno, sé. yo investigo, pero deme su número de teléfono normal, el que tiene, el de WhatsApp. 72, 72 23, 23 91, 91 03, 03 18. 18. Ok, muchas gracias, hermano, por ello. Sí, Gracias, yo hermano. me comunico directamente enviándole el El enlace. enlace. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Igualmente, hermano. gracias. Bonita Muy noche. bien. Bonita noche, hermano. Conmigo.